Saludos mi gente, muy pero muy buenos días, bienvenido como siempre a este su programa Cambiando Paradigmas. Como siempre trabajando cuatro áreas fundamentales en tu vida, como lo son la salud física, la salud emocional, la salud espiritual y la salud financiera. Hoy pues como siempre tocando un tema en específico en el equilibrio de cada una de ellas. Hoy hablaremos acerca de la espiritualidad, nos enfocaremos específicamente en un punto que siempre ha sido referencia en cada uno de nosotros. Cada vez que sufrimos consecuencias negativas, cada vez que nos sucede algo negativo en nuestra vida, alguna consecuencia que no nos trajo algo positivo, algo que sea beneficioso, pues nos hacemos la pregunta siguiente: ¿por qué a mí? A veces nosotros somos el resultado de un montón de decisiones que tomamos en nuestra vida y muchas veces no nos hacemos responsables de ello y de alguna manera a veces nos toca vivir algunas experiencias que no tienen nada que ver con nuestras decisiones, pero que de la misma manera hacen algunas caídas en nuestra vida o algunas nos hacen ver algunas dificultades graves y lo primero que nos preguntamos, Señor, ¿por qué a mí? A veces durante mucho tiempo viví haciéndome esta pregunta, constantemente le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué tantas cosas me suceden a mí? Y la respuesta a la que pude llegar con este tema es el siguiente: ¿y si no fuera a ti, sino a otra persona, un familiar o alguien que cercano a ti viviera las consecuencias que tú has vivido por el hecho de que tu vida está llena de pruebas y llenas de dificultades y obstáculos a vencer? eh, ¿Serías capaz de entregarle todo lo malo que te haya sucedido a ti a un familiar, a un hermano, a un tío, a tu mamá, a tu papá? Y fue una de las cosas que me llevaron a entender que no podía ser tan egoísta y tratar de darle mis sacrificios a un familiar o a otra persona a quien aprecio, un amigo, cualquiera sea las personas, un ser humano común. Y la verdad es que en este momento llegué a la conclusión en que prefería que muchas pruebas en la vida me sucedieran a mí. Preferí en aquel momento poner mis brazos, mis manos, mi espalda, este, frente a las dificultades, porque sabía que si a mí me estaba sucediendo eso o aquel momento difícil era porque era un momento en el cual tenía que crecer, porque a unas personas a quien no esté preparada para crecer, quizás es difícil que viva tantas dificultades, porque de alguna u otra manera las dificultades lo iban a llevar a tomar malas decisiones. Bendecido por esto, me di cuenta pues que Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros y que si yo personalmente tenía que vivir algunas experiencias no muy placenteras en mi vida, pero de alguna manera eso erradicaba totalmente que el sufrimiento fuera para otra persona. Entonces yo decidí este, recibirlo como manera de prueba, como manera de honrar el propósito que tiene Dios en mi vida. eh, Me doy cuenta que son muchas las dificultades y que a pesar de ello las dificultades me han ayudado a crecer como persona. Hoy estoy aquí frente a ti porque he vencido constantemente en manos del Señor muchísimas pruebas, me he hecho más fuerte. Las pruebas que han venido después han sido una tras otra, seguido, y esto me ha dado la posibilidad de entender pues de que Dios tiene un propósito conmigo, así como lo tiene contigo, y que solo es cuestión de no preguntar por qué a mí, porque esa pregunta a veces es una pregunta egoísta, es una pregunta que como que le queremos entregar el sacrificio, lo que te toca vivir a ti a otra persona, y cuando lo vi desde ese punto de vista, entonces preferí específicamente cargar con el peso, cargar con ese peso si era necesario para poder transformar mi vida. Allí surgió otra pregunta, en el transcurrir del tiempo surgieron otras preguntas y en especial una a la cual hoy le, es la más importante para todas porque esa me dio una libertad. Por ejemplo, ¿para qué me sucedió esto a mí? Porque a veces la pregunta constante es ¿por qué a mí? Y porque a mí es una pregunta muy cerrada, en el cual simplemente
nos colocamos en el papel de víctima, en el papel de que existo, no deberías. Entonces, me doy cuenta específicamente que debería preguntarme mejor, ¿para qué me está sucediendo esto a mí? Es una de las preguntas que debemos hacernos antes de querer darles nuestras cargas a otras personas. Simplemente, ¿por qué? ¿Por qué te sucede lo que te sucede? Quizás es por decisiones que has tomado en el pasado, quizás es porque dentro de tu plan de vida está vivir la experiencia para seguir creciendo como ser humano, pero también es necesario entender que ese por qué es para seguir creciendo, ese por qué es una pregunta esencial para alguien que quiere transformar su vida. El por qué nos ayuda a nosotros a entender que todo lo que nos sucede, sea negativo, sea doloroso, sea triste, es porque tiene un propósito en tu vida. Hace muchos años me pregunté durante mucho tiempo, ¿para, ¿por qué me está sucediendo a mí? Y simplemente esto me llevaba a un abismo, a un lugar donde no existía respuesta. Cuando consigo, ¿para qué me está sucediendo esto a mí? Me doy cuenta que los para qué son importantísimos, porque entendí que muchas de las cosas que me sucedieron en el tiempo me ayudaron de alguna u otra manera a creer mucho más en que podía y tenía la fuerza y tenía la posibilidad de superar nuevas pruebas. Pruebas van a venir siempre una tras otra, siempre vas a tener pruebas porque es parte de la vida. Recuerdo que en una historia o algo que siempre trato de recopilar de todos los días, de mi vivencia diaria, fue que una vez le dije, no teníamos cómo salir, paramos a un señor que nos dio una cola es que nos montó en su carro y nos lleva desde donde estábamos hasta otro lugar, pues, y tuvimos mucho tiempo de conversar en el camino. Entonces le pregunto al señor, que de dónde viene y empezamos a hacer una pequeña conversación allí donde hablamos acerca de las dificultades de la gente y me dio una respuesta que ha sido siempre un pilar porque cada persona que pasa a tu alrededor, si siempre ves la oportunidad, siempre hay alguien que quiere mostrarte algo, simplemente que a veces estamos bloqueados, estamos cerrados y no queremos escuchar, no queremos seguir creciendo. No es culpa tuya, a veces es culpa de cómo ves la vida todos los días, pero la realidad es que este señor me dice que todos tenemos problemas. Es decir, no hay una persona en este mundo que no tenga problemas y que todos tenemos como una limitación en la vida que es una rayita. Pues él hablaba acerca de que todo en la vida son rayas, es decir, espacios geográficos o límites, por decirte algo. Dice que yo tengo un problema, el cual mi problema puede ser grave o no tan grave, pero como es lo único que tengo presente ante mi persona, pues quizás lo llevo más allá de donde creo, pero que sí hay gente que tiene siempre un problema más grave que tú y que es necesario cuando te sientas mal, pues cuando creas que no tienes salida, cuando creas que no hay alternativas para ti, debes entender o buscar personas para apreciar que hay gente que tiene muchísimas más o muchísimos más problemas que tú, más dificultades para lograr cosas, mientras tu preocupación de repente es que no tienes un empleo. Hay gente que ni siquiera tiene empleo ni pudiera trabajar tampoco porque sus condiciones físicas están limitadas por un problema de salud, mientras tú estás preocupado por ganar salud física, por decirte algo, desarrollo muscular. Hay gente que tiene enfermedades terminales o enfermedades graves donde hay atrofia muscular, donde sus músculos nunca van a crecer porque tienen una condición física especial, mientras que tú simplemente es porque no tomas la decisión de hacer ejercicio, por ponerte un ejemplo. Pero la realidad es que él me enseñó que un aprendizaje que obtuve con esta persona fue que siempre tratamos de ver nuestro círculo, pero cada vez que tienes un problema, cada vez que tienes una dificultad, siempre va a haber alguien que tiene un problema más grave que tú. Cuando te sientas mal, depresivo, deberías ir a un hospital y observar que quizás
eso que te limita, eso que tú sientes hoy que es un problema muy grave, quizás es pequeño delante de otras personas que tienen una dificultad más grave. Y el Señor o las creencias, nuestra creencia en Dios siempre nos pone a gente en el camino para que nos enseñe algo. Hace poco leía también acerca de quiénes son los que hoy son esos héroes en la Biblia, que en la Biblia siempre dice este, un nombre, por decirte algo, Jacob, te ponen siempre personajes allí que son partes del camino de Jesús, de la vida de Dios, de la existencia de Dios en el mundo, y siempre vamos a ver a esas personas como personas sin problemas, que fueron personas exitosas, que fueron personas elegidas por Dios para darnos una respuesta. Pero la realidad es que cuando me fui más allá, investigué la vida de cada uno, pues realmente todas esas personas que hoy son personas que escribieron la historia de Dios en la Biblia o quién fue y cuál fue su promesa, fueron personas que tuvieron muchísimas dificultades, personas de caos, personas que sufrieron demasiado antes de ser lo que fueron como seres humanos. Entonces me decían, la Biblia es un libro de caos, personas con caos graves en su vida, pero que de alguna manera consiguieron el camino, consiguieron tener un granito de fe, fueron personas que creyeron que la vida eterna estaba para ti y para mí, fueron personas que fueron más allá simplemente de ver el problema o ver las limitaciones y empezaron a ver una oportunidad en el camino. Hoy, pues, como parte de este trabajo que estamos haciendo, tenemos que entender que las dificultades están en el mundo para superarlas y que todos los problemas que existan en nuestro mundo siempre hay alguien que está sufriendo un poco más que tú. Esto no quiere decir que tú no busques la felicidad, pero si quiere darte a entender que quizás te estás ahogando en un pequeñito río y lo estás viendo como el mar. Quizás el problema es más pequeño de lo que tú crees y lo has hecho algo inmenso por el simple hecho de que no hay comparación, no tienes con quién ver, pero sí hay muchísima gente que está viviendo en este momento grandes batallas en su vida, grandes batallas familiares, grandes batallas de su país, desde el lugar donde están, pero que están dispuestos siempre a ir un poco más allá. No puedes perder la fe porque aquí en este mundo puede haber muchas cosas negativas, pero lo positivo eres tú, eres un granito de arena, tienes que mostrar esa posibilidad de que sí hay esperanza, de que sí se puede y de que debes salir adelante y que Dios ha sido eh, grandioso contigo, conmigo, de habernos elegido y habernos puesto en este mundo, mientras mucha gente anda malsana, creando cosas negativas, dañando a la sociedad. Sí hay un grupo de gente que está haciendo las cosas bien. Hay gente que está dispuesta a servir, hay gente que está dispuesta a sacrificarse por el bien de la humanidad. Y ese tipo de gente que juntarlos. Tenemos que juntarlos para que se vea que los buenos somos muchísimos más que los malos y que simplemente aquel lado negativo se ve muchísimo más porque son los que más se notan, pero Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de crecer, de vida eterna, y para ello tenemos que estar siempre al servicio. De verdad, muchísimas gracias. Espero que este contenido haya sido importante para ti. Eh, Sácale el mejor provecho. Como siempre, estamos para servirte, para darte un aliento y decirte que siempre debemos ir por más, siempre hay que ir por más. Y si en algún momento tuviste dudas acerca de la existencia de Dios o de la fe, arrodíllate, pide perdón y dile a Dios que te guíe, que te lleve sanamente hacia esa felicidad que tanto anda buscando. Las dificultades son de todos, las adversidades las tenemos todos. El camino hacia el éxito es el resultado de creer que sí podemos salir adelante y que dentro de todo lo negativo siempre va a haber algo positivo. Chao y nos vemos en otro video.